Vamos a comenzar esta sesión con Jaume Coll Conesa, licenciado por la Universidad de Barcelona y doctor en Historia con premio extraordinario por la Universidad de les Illes Balears. Desde 1998 es director del Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí de Valencia, centro al que se incorporó como conservador en 1986. Es presidente de la Asociación de Ceramología, siendo, por cierto, uno de sus fundadores, y ha sido secretario de la sección de Arte y Diseño de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. Ha comisariado numerosas exposiciones. Entre las últimas cabe destacar Barro, Fuego y Esmalte, la cerámica de Alcora en el siglo XVIII, en el año 2018, o Cerámica de Talavera, en este presente año 2021. Ha desarrollado una intensa actividad de investigación de campo en arqueología, con proyectos financiados por la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología en España y Portugal, que prosiguen en la actualidad, y ha colaborado en equipos internacionales de investigación sobre arqueología, etnografía y patrimonio en Marruecos y Argelia. Ha impartido numerosas conferencias y cursos en España y en el extranjero, así como habitualmente en los estudios de doctorado y máster de la Universidad de Valencia y de la Universidad Politécnica de Valencia. Y entre sus publicaciones recientes se encuentran obras como La cerámica valenciana, apuntes para una síntesis, del año 2010, o la coordinación del Manual de Cerámica Española Medieval y Moderna, también del año 2010, así como más de 120 artículos en medios especializados. Pero esta tarde él nos va a hablar de la loza dorada y la azulejería valenciana, salvaguardia y recuperación de un legado histórico 1860-1930. Muchas gracias. Adelante. Gracias. Muchas gracias por la presentación y en especial agradecer tanto a Victoria como a Abraham y a la Asociación de Amigos que me hayan invitado a participar en este primer congreso. Y bueno, como ustedes ven por el título, voy a dar 4 pinceladas sobre el tema del coleccionismo de loza dorada y la azulejería, intentando ver también cuáles son las claves un poco sociológicas que explican el inicio de ese coleccionismo. Esta mañana han hecho algunos comentarios sobre las razones de todo tipo que hacen que una serie de personajes eruditos muchas veces se ocupen de esto, y en el subtítulo he puesto salvaguardia y recuperación de un legado histórico porque, de hecho, eso en el fondo fue lo que realmente fue, ¿no? Fue una labor de recuperación por parte de particulares de un patrimonio que se estaba dispersando a marchas forzadas. Antes de adentrarnos en el tema, pues habría que plantear cuáles serían quizá las fuentes, unas fuentes un poco genéricas, para empezar a reconocer quiénes son los protagonistas, ¿no?, de este tema. Entonces tenemos la memoria de las comisiones provinciales de patrimonio, los catálogos monumentales, los catálogos de subastas, catálogos de exposiciones de arte retrospectivo o conmemorativas que se hicieron tanto en el siglo XIX como en el primer tercio de siglo, los registros de ingresos en museos, que también nos aportan una información fundamental, y luego pues todas las monografías y estudios contemporáneos a ese periodo histórico que tenemos bajo estudio. Yo quiero decir que vamos a ampliar un poquito el marco hasta mediados del siglo XX. No vamos a detener solo en los años 30, aunque sí la mayor parte de los nombres que voy a poner sobre la mesa van a ser coleccionistas de los primer tercio del siglo XX, finales del siglo XIX, primer tercio. Bueno, nos encontramos con un siglo XIX que es un siglo lleno de convulsiones económicas, sociales, cambio de mentalidad, con un enfrentamiento entre dos visiones del mundo, y dentro de todo eso hay una serie de dinámicas que conducen, por ejemplo, a acciones como la desamortización de patrimonios históricos consolidados, como podrían ser de las órdenes religiosas, a la pérdida también de la capacidad económica de la nobleza y una serie también de abandonos de inmuebles importantes en manos del Estado, como puede ser la Alhambra. En fin, todo eso hace que de alguna manera haya una, digamos, falta de tutela sobre muchos de los bienes que habían sido atesorados en esas instituciones, a veces adquiridos no solo por los titulares, sino también desde época medieval, ¿no? Se habían ido almacenando bienes en estas instituciones que en ese momento de conflicto y de crisis
supuso el siglo XIX, pues se van teniendo que van cambiando de manos, ¿no? En especial patrimonios privados, nos encontramos con gran parte de patrimonio privado en descomposición, las subastas que se hacían por hacer frente a deudas muchas veces que estaban incluso impuestas de alguna manera por las mandas pías, por los gastos funerales. Los gastos funerales representaban un 3% de los patrimonios muchísimas veces, es una cosa que no se tiene en cuenta, pero son cantidades gravosas. Las herencias, muchas veces, tanto para particulares como para otras instituciones que a veces heredaban estos bienes, recibir objetos materiales no solucionaba su situación, por tanto, se volvía a acudir al tema de la subasta, y ahí aparecen una serie de figuras que, de alguna manera, como son los anticuarios, los ropavejeros, que de alguna manera canalizan, ¿no?, esos bienes y se empieza a generar una dinámica de mercado también amparada por, de alguna manera, lo que sería el aumento digamos, del conocimiento y de la formación de la sociedad, porque también es una época en que también coincide con reformas en la educación, coincide con planteamientos educativos que alcanzan a mayor parte de la población, en fin. Digamos que la burguesía accede a unos conocimientos y empieza a realizar unas prácticas de emulación de lo que antes eran los principales centros de acumulación del poder, como pueden ser la nobleza o las instituciones religiosas, y en ese camino el anticuario, el ropavejero, el que trafica con estos bienes, de alguna manera se convierte en un agente intermediario. Tenemos noticias de ropavejeros y prenderos desde 1794, que compran toda clase de bienes, alhajas, etcétera. En Granada se hicieron famosos los hijos de Albión, que vendían azulejos, baldosas, estucos, que obtenían de los monumentos que estaban en aquel momento abandonados. Juan de la Hoz, que disfrazado de militar compraba en Cádiz, Sevilla y Madrid y luego revendía. Otros agentes extranjeros, Rose Campbell para William Buchanan de Londres, los hermanos Dussigny, que venden lozas doradas al Louvre, al Museo de Bellas Artes de Lyon, Maurice Stora, un anticuario de París conocido desde el 84, Paul Tachard, que trabajó mucho en Barcelona y en Valencia sobre todo, y también anticuarios españoles como José Almenar, por citar algunos. No es una relación exhaustiva, como ustedes pueden imaginar. Bien, muchos de ellos eran coleccionistas, y coleccionistas en cuanto a qué parte de esas colecciones por lo menos las almacenaban un tiempo, pero una vez habían constituido un fondo interesante, pues lo sacaban a subasta, y en este caso pues vemos subastas realizadas en la Hôtel Drouot de una colección realizada por Paul Tachard. Entonces, Paul Tachard fue uno de los principales agentes que trabajaban, ya he comentado, en Barcelona y en Valencia, y uno de los que consiguieron objetos muy significativos que consiguieron incluso vender al Louvre posteriormente. Las fuentes de información de dónde había objetos interesantes, pues muchas veces se conocían a través de las tertulias de arte. En el caso de Valencia, por ejemplo, había una tertulia realizada por José Almenar, un anticuario, que reunía prácticamente a todos los coleccionistas de un cierto nivel en la ciudad, a la que acudía naturalmente también de vez en cuando Paul Tachard, y gracias a eso pues, se enteró de la existencia de este plato famoso que hoy en día está en el Museo del Louvre, y que se vendía por un convento de monjas de clausura de Villarreal, en 1905 en concreto. Parte del grupo se intentó recoger las 5 o 6.000 pesetas que pedían por la pieza, no lo consiguió y por tanto al final el objeto fue adquirido por Paul Tachard y subastado en París, que fue donde fue adquirido por el Museo del Louvre. Y luego también se ha hablado sobre esa procedencia de obras de este mercado un poco, digamos, que es el expolio, ¿no? El expolio realmente existía, ya he comentado los hermanos Albión en Granada, pues sí que había ventas de esos patrimonios por parte de gente que estaba un poco al frente de las instituciones, pero también había un expolio efectivo. Y de hecho,
en este caso, esta obra saqué de un convento de España por soldados de la guerrilla, firmado por John Frederick Lewis. Está realmente demostrando esta realidad que existía, ¿no? Entonces tenemos también crónicas literarias. Richard Ford, un viajero, y el diplomático Sir William Eden vivieron en Sevilla en el año 1831, y allí compraban cuadros de Murillo y otras cosas. Ford viajó a Granada en 1839 y es una de las personas que grabaron su nombre en la taza del Patio de los Leones, en la propia Alhambra, y aprovechó para hacer acopio de ese monumento. Era un acopio de azulejos del propio monumento, es decir, eso no se lo vendía a nadie, simplemente pues, lo recogían y se lo llevaban. En este caso se lo llevó para una residencia que estaba construyendo en Exeter. Luego también hay testimonios como el de Hoskins, donde dice que muchos presos que estaban trabajando en la restauración de la propia Alhambra robaban bienes para luego venderlos. O sea, y en fin, y luego este guía Mateo Jiménez, que llevaba a los clientes a un local donde les vendían azulejos y yeserías que también se habían obtenido por medios poco claros. Esas situaciones también son descritas por el libro de Viaje a España de David Lidoré, o por el propio Benito Pérez Gardós en la novela Doña Perfecta. Quiero decir que esto sí que era una dinámica pues, que existía. Ahora bien, en paralelo a esto surgen toda una serie de personas, muchas veces movilizadas a través de asociaciones y demás, que promueven exposiciones de arte, exposiciones a veces con un carácter ilustrativo. Luego leeremos un párrafo del catálogo de una que se realizó en Valencia, como las exposiciones de artes suntuarias antiguas y modernas, la de 1877 de Barcelona, donde se presentaron un montón de bienes recuperados por coleccionistas catalanes. Luego lo veremos en concreto. En Cataluña, por ejemplo, se hizo esta exposición retrospectiva de la Academia de las Artes de Barcelona en 1867, otra exposición arqueológico-artística en Vic en el año 68, exposiciones de joyas, miniaturas y esmaltes de la Asociación Artístico-Arqueológica Barcelonesa de 78, artes suntuarias en el 77, artes decorativas y sus aplicaciones a la industria en el 81. Vemos también esa conexión entre lo que sería el coleccionismo de arte y, de alguna manera, la acumulación de bienes que podían ser muestras para el renacimiento de las industrias, enlazando un poco con la teoría de la recuperación del oficio antiguo de la segunda mitad del XIX. Luego tenemos exposiciones universales de Barcelona, donde también no solo había productos industriales contemporáneos, sino siempre una muestra de arte retrospectivo, exposiciones de artes industriales del 92 y de cerámica española del 42, por citar un poco lo que ocurría ahí. Entonces, a través de los catálogos y los comentarios que aparecen en la prensa referidos a estas actividades, podemos conocer la existencia de una serie de coleccionistas importantes, en este caso centrados sobre todo en lo que sería el acopio de loza dorada, tanto valenciana como catalana, como de otras procedencias, porque en aquel momento el tema estaba un poco confuso. Aparece citado, por ejemplo, el barón de Benimuslem, Eduardo Bosch, Juan Prats i Rodes, Eduardo Planella, Enrique Stasi, y realmente como coleccionistas que tenían realmente colecciones muy considerables, Luis Plandiura Pou, Antoni Coll Fort, que fue donante a los museos de Barcelona de 168 piezas de loza dorada, por ejemplo, Manuel Racomora, Alberto Parespina, José Antonio Bertrán y Musitu, que alguna loza dorada tenía, aparte de las talaveras, que son bien conocidas, otros coleccionistas, Pedro Fontana, José Valenciano y Planàs, Miguel Mateu, Rafael Montagut, Faraudo de Saint-Germain, cuya colección pasó todas al Museu de l'Enraig de Martorell, Montserrat, José Moragas, Viñas y Guilor, etc. Bueno, simplemente es una relación nominal, pero bueno, le sonarán muchos nombres. A través, por ejemplo, de los catálogos del Museo Arqueológico Nacional o de los inventarios, de los registros, sabemos que se adquirieron algunos lotes importantes de loza dorada, a José Ignacio Miró, por ejemplo, en 1870, 148 platos de loza dorada, a Vicente Juan y Amat, que era un coleccionista chamanilero, metido también en líos de excavaciones arqueológicas, a veces un poco ilegal, le llamaban el relojero, de origen valenciano, 27 platos de muy buena calidad, del siglo XV.
Emma Pérez, por ejemplo, una adquisición posterior del año 36, y ya más tardíamente pues, la colección de Apolinar Sánchez Villalba, que fue realizada por el Museo Arqueológico Nacional y consistía en 42 platos de loza dorada. Y luego en algunos catálogos, como el de Exposición de Cerámica Antigua Española, que se realizó en Madrid en el año 10, encontramos pues, la mención de otros coleccionistas que también acumularon piezas de loza dorada: Antonio Vives Escudero, Guillermo Joaquín de Osma y Escull, Manuel Escrivá de Romaní, Luis Ruiz, conde de Finat, Florit, Isidor Urzaiz, Rafael García Palencia, etc. Volviendo un poquito la vista atrás, comentaba estas exposiciones arqueológicas que se impulsaron sobre todo en el último cuarto del siglo XIX, la exposición arqueológica de Valencia de 1878, que se hizo en el claustro del seminario del Corpus Christi, el conocido Patriarca, Valencia, y se ven los azulejos en el fondo que hizo Gaspar Barberán en el encargo de San Juan de Ribera. Bueno, vemos que hay porcelana, cosa curiosa, porque parecía que la porcelana no existía en las colecciones españolas. Bueno, hay muchísimas noticias de porcelana china de calidad en manos, sobre todo de la nobleza, que son antiguos patrimonios que luego, desgraciadamente, han desaparecido, pero hay porcelanas, junto con, evidentemente, las panoplias de armas, ánforas romanas o lo que sea, mobiliario. Pero lo más interesante es un texto que aparece en el preámbulo de esa exposición arqueológica, que dice: la presente exposición arqueológica debe servir como base para que otras puedan celebrarse en esta ciudad, que posee tanta riqueza artística y arqueológica, al tiempo que sirva para prevenir de otras el enriquecimiento de museos extranjeros o sean destruidas por ignorancia o negligencia. Digamos que en este momento se está planteando una reivindicación, no solo la preservación del bien cultural, sino también el que todo eso no se disperse, porque efectivamente estos bienes eran acopiados, interesaban, pero también había una acción desde el extranjero por hacerse con su propiedad. Y eso era una situación que se vivía constantemente. En relación con los bienes que aparecen, un poco por cuantificar, ¿no?, cuál sería ese aporte material de algunos de los prestatarios a esta exposición arqueológica de 1878, y también nos permite ver cuáles eran los intereses en relación con, estamos hablando básicamente de azulejo y de loza dorada, pero vamos a ver también cuáles eran los intereses de estos personajes que coleccionaban en este momento. Por ejemplo, Rafael Vives tenía porcelanas y alcoras, 7 piezas presta. Niederleiter, Germán Gómez Niederleiter, una pieza de loza dorada, 5 de porcelana, algo de alcora, algo de talavera. Juan Andújar Senís, que es un personaje relevante en este sentido, 71 piezas de loza dorada. Quiere decir que ya era una colección muy relevante. Algo de porcelana, 6 piezas, algo de alcora. Es decir, alcora ya estaba valorado como algo. Estamos hablando de 1878, o sea, el libro de Casal ni se conocía, ¿no? Prácticamente simultánea a lo que serían los estudios de Riaño, donde se hablaba de esto. Francisco Gil del Castillo, loza dorada. José Vives Ciscar es el único que presta piezas de azulejería, es decir, en este momento la azulejería todavía no parece la azulejería medieval, no parece un objeto de interés. Dos placas, ahora son piezas muy significativas, y luego 28 piezas de loza dorada. Y luego, bueno, vemos pues, pintores, etcétera, loza dorada, Pascual Guzmán a la pieza, Vicente Navarro 3, pero la nobleza, los prestatarios nobles, solo prestan porcelana, o sea que posiblemente a lo mejor tenían loza dorada, pero no les daban importancia, ¿no? El caso de Vives Ciscar, esas 2 placas son muy notables, porque son 2 placas de techo de gran tamaño, que es dentro de la tradición del socarrat. El socarrat está pintado en frío y colocado en el techo para decorar la estancia, y normalmente está hecho a pie de obra. Pues hay algunos edificios que tenían lo mismo, pero hecho en azulejo, ¿no? Unas placas grandes, pero ya vidriadas, etc. Y en este caso, pues José Vives Ciscar recogió 2 placas del Palacio de los Condes de Patrais, que se sabe bien que en este momento está en destrucción, patrimonio que se está desmantelando, y es uno de los primeros que recogen una pieza relacionada con la azulejería. Luego veremos que la situación cambia más adelante, y lo veremos, por ejemplo, en el catálogo, bueno, catálogo por llamarlo de alguna manera, es una especie de crónica de la exposición conmemorativa del 7º centenario del nacimiento de Jaime I, organizada por los Rat Penat en 1908.
En esa exposición, aquí vemos la revista Impresiones, que era una de las revistas en la que editaba Manuel González Martí, alias Folky, como caricaturista. No sé si por aquí aparece la firma suya en algún sitio, donde aparece el presidente de Ratpenat, aquí arriba, no sé si lo ven aquí arriba, que pone por Folky, es el presidente de Ratpenat, y le dedica pues, una frase laudatoria, etcétera, al tema de la organización. La exposición se organizó como si fuera la reconstrucción de una casa medieval con todos sus enseres, concepto moderno para la época también, y lo que pasa que esa revista Impresiones, como una revista muy ácida, críticas, que se dedicaba al humor gráfico y demás, pues hace una especie de sátira, ¿no? Hace una sátira. Pero, sin embargo, la información que nos ofrece es muy interesante, porque en la lámina y la descripción que hace sobre la exposición, vemos ya que se está, de alguna manera, fomentando el interés por el azulejo medieval valenciano. Y aparecen ya citados algunos de los principales coleccionistas de azulejo medieval valenciano dentro de esa primera década del siglo XX. Entonces tenemos unas piezas ahí dice ejemplares pertenecientes al excelentísimo señor Osma, que es evidentemente Joaquín de Osma. Luego tenemos el señor Almarche, que era un anticuario, el señor Cortina, un arquitecto, luego veremos con detalle, Juan Peiró, un pintor, y luego Folky, que es pues, González Martí, el autor de los dibujos, de algunas de las caricaturas, el editor de la revista, y vemos que presenta aquí pues, esa gran cruz central. Él dice en sus memorias que es el primer objeto que consigue adquirir, que es el fragmento de pavimento del convento de los dominicos de Luchent, y bueno, él lo convierte en una cruz porque realmente era una combinación de azulejos heráldicos con loseta bizcochada, ¿no? Y la loseta bizcochada la desprecia y lo que hace es coger una parte del crucero, y en su casa siempre estuvo expuesto como si fuera un elemento en forma de cruz, ¿no? Pero bueno, es un primer testimonio importante sobre esta existencia ya de un incipiente coleccionismo del azulejo en Valencia. La exposición de arte retrospectivo de 1909, de alguna manera, supone un incremento de la presencia de estos bienes atesorados por coleccionistas valencianos. Aquí podemos ver la cruz esta famosa de Luchent, no sé si se ve el cursor, ¿no? Con todos los azulejos que me ha prestado González Martí. Bueno, González Martí presta aquí, pues no sé, en torno a 90 piezas de loza dorada y unos 200 azulejos. Al final, la colección, lo que se expuso aquí fueron unos 1.170 objetos de cerámica, que ya es bastante, ¿no? Y el año siguiente, en la retrospectiva de 1910, pues, como se dice en Valencia, con su primer dols, más piezas todavía. 2.400 cerámicas, nuevamente muchísimas de ellas de González Martí, y bueno, y de otros muchos, que luego ahora veremos un poco con detalle la nómina de toda la gente que prestó obras. Coleccionistas de cerámica, piezas de forma, aquí vemos pues, una extensa nómina, muchos de ellos son coincidentes también con los de azulejo. Aquí no he sacado el detalle de cuántos coleccionaban loza dorada, cuántos no, porque bueno, simplemente es para dar una visión un poco general de que el coleccionismo entre los años, a punto de entrar en la segunda década del siglo XX, pues había aumentado muchísimo y ya de alguna manera también han parado en conocimiento de mucha más gente sobre la importancia y el valor de estos bienes, ¿no? Valor cultural, valor histórico, etc. En cuanto a azulejos, he puesto dos columnas, una de azulejos coleccionistas mayores. Cuanto más crucecitas, más azulejos tenían. Pues destaca Manuel Bayarri Cortina, destaca Manuel González Martí, destaca Francisco Almarche, el anticuario, destaca luego Eduardo Arévalo Calvo y luego otros tantos, y otros menores que vemos también que habían coleccionado esta. ¿Qué pasa? Que este coleccionismo realmente estaba impulsado por gente que conocía estas obras. El papel del connoisseur es un papel importante y
afortunadamente, gran parte de estos patrimonios han pasado a engrosar colecciones públicas o instituciones públicas que todavía los conservan, en su mayor parte. Aquí he destacado algunos, Josep Estruch y Comella, bueno, este se perdió, pero luego tenemos la Wallace Collection del Marqués Hereford Richard Seymour Conway, Francesc Cambó, Marqués de Cerralbo, Lázaro Galdiano, Huntington, Wallis, Manuel González Martí, en fin, ya son conocidos de todos. Pero en el siglo XIX hay un fenómeno, que es de donde nace todo esto, importante, que fue el inicio del coleccionismo de las lozas hispano-moriscas en Francia. Francia fue prácticamente el primer sitio donde se le dio importancia a esto, después del conocimiento de los vasos de la Alhambra, que se había hecho a través de la difusión de grabados, de vasos que todavía se conservaban en la propia Alhambra en el siglo XVIII, o bien incluso de esta evocación de Washington Irving sobre las leyendas alrededor de la Alhambra y demás, pues todo esto había creado ese interés por el orientalismo, y en especial por ese orientalismo español, andalusí, centrado en este nuevo concepto que se forma en esa época del hispano, lo hispano-morisco, ¿no? Lo hispano-morisco, que es una confusión, pero bueno, en aquel momento se llamó así, a partir, sobre todo las lozas doradas, a partir de uno de los primeros investigadores de estos conjuntos en Francia, Riocoy, y ha sido una definición que en el extranjero pues se ha mantenido prácticamente hasta ahora, ¿no? Llamarle lozas hispano-moriscas. Para nosotros lo morisco viene después, no es lo andalusí, ¿no? Viene en el siglo XVI. Bueno, ellos usaban este concepto. Jean-Charles Davilliers, que ya se ha mencionado esta mañana, pues dedicó grandes esfuerzos a estudiar esas lozas y, sobre todo, de alguna manera inmortalizó esa denominación en la Histoire de Faience hispano-moresca Reflet Métallique, que publicó en el año 61. Y, bueno, luego en su legado tenemos 582 objetos que lega a Sèvres y al Museo del Louvre de la colección. Pero hay otros coleccionistas importantes, Savejot, de 1781 a 60, Sommerard, que dejó prácticamente toda su colección a Cluny. Bueno, en fin, yo no voy a citar los nombres que están aquí. Pero bueno, toda esta gente mantuvo contactos, luego lo veremos, con españoles, y de alguna manera también esto influenció en el primer coleccionismo anglosajón de la loza dorada. Frederick Duquesne, Godman, Huntington, Burrell, en Glasgow, etc. Solo por citar unos ejemplos. Bien, Charles Davilliers, después de escribir esa obra, pues se había visto de alguna manera influenciado por unas opiniones que había vertido un investigador local, en el caso de Mallorca, que era José María, donde había dicho que una serie de piezas de loza dorada que representaban el escudo con un perro podrían haber sido realizadas en la población insular de Inca, donde hacen las famosas galletas de Inca. Claro, entonces se puso en contacto con Álvaro Campaner, que era un especialista en numismática, un gran coleccionista, para preguntarle a ver qué consideraba él de la validez de esta hipótesis, porque estaba en discusión el tema del origen de la palabra mayólica, si venía pues del tema de la producción en Mallorca y no tanto del comercio, etc. Y en este debate, pues bueno, Davilliers sí que manifestó que podría ser que Inca fuera un centro productivo de esto, a pesar de que también había documentación fehaciente para Manises, sobre todo, pero eso fue refutado por Álvaro Campaner en un escrito, Dudas y conjeturas acerca de la fabricación de la loza dorada en Mallorca, donde recusaba de alguna manera esa posibilidad, ¿no? La colección de Álvaro Campaner, junto con la de 4 o 5 mallorquines, que es de donde él sacó todas estas decoraciones, fue a parar finalmente al Museo Diocesano de Palma, donde ha sido estudiada excelentemente y catalogada por Elvira González Gózalo, que se conserva. Bueno, todo el mundo recuerda también, dentro de esta búsqueda del orientalismo, pues la epopeya de Mariano Fortuny y Marsal, sobre todo en su estancia en Granada, donde se convirtió en un gran coleccionista, consiguió adquirir
3 o 4 jarrones valiosos que luego se dispersaron, y una inmensa colección de loza dorada que no debía ser solo valenciana, sino también, naturalmente, sevillana, porque hay mucha producción en Sevilla en el siglo XVI, sobre todo, entre finales del XV y principios del XVI. Pero bueno, en las imágenes que tenemos de su estudio, era muy amigo de Davilliers, con lo cual también esa relación se ve, y a él le interesaba otra cosa, no le interesaba el coleccionar loza dorada como otras antigüedades, tanto por digamos, el valor histórico, que sí, naturalmente, pero le interesaba también pues, como fuente de inspiración para sus obras, le interesaba pues, establecer otra conexión con ellas, ¿no? Bueno, como ya he dicho, era amigo de Charles Davilliers, buen conocedor de la investigación que había desarrollado este autor, y consigue comprar unas piezas excelentes como la placa esta enorme que está en el Arqueológico Nacional, Vaso del Salar, etc. Digo, en el Instituto Valenciano de Don Juan, etc. En Mallorca, después de este primer contacto de Davilliers con Campaner y demás, aparece la figura del archiduque Luis Salvador de Habsburgo y Lorena, que con su navío Fénix pues compra casi 40% de la costa norte, desde Valldemossa hasta Deià, prácticamente varias explotaciones rurales, y construye lo que llama el Museo de Miramar. El Museo de Miramar va recopilando el patrimonio que consigue desde colecciones, o bueno, desde los bienes de familias nobles que están en situación económica de crisis, y va adquiriendo pues, todo lo que puede. Y consigue reunir pues, una colección de más de 200 piezas de loza dorada, y muchas de ellas las publica en el Die Balearen und Wildgeschichte en 1867, que es una especie de enciclopedia sobre las artes y tradiciones populares de Mallorca en el siglo XIX. Es una fuente de información importante, y aquí vemos que no solo en ese patrimonio entra la loza dorada manisera del 17 y 18, también había piezas anteriores, desde luego, sino también lozas ligures, con esa conexión de la isla pues, con Italia. Y otra figura eminente dentro de este panorama es Francesc Miquel i Badia. No solo era un coleccionista, era un investigador. A su muerte se publicó este catálogo inmenso de la colección, y era un divulgador que hay que tener en cuenta que muchos de estos coleccionistas se dedicaban o hacían colecciones con el espíritu también de darlo a conocer a través de esas exposiciones que hemos comentado, pero también de formar a la población. Entonces, son conocidos, por ejemplo, los pequeños libros de divulgación sobre artes decorativas que escribió él, con el título de Cartas a una señorita, ¿no? Bien, en su colección había ya algunas piezas muy relevantes de loza dorada, como este gran plato con el escudo de Aragón-Sicilia, posiblemente relacionado pues, con los primeros años de reinado, quizá, de Fernando el Católico, anverso y reverso. Otro grupo de coleccionistas fueron los hermanos Masriera. Uno era orfebre, el otro pintor conocido. En esta vista interior del taller de los hermanos Masriera en Barcelona, que todavía se conserva, es un edificio que tiene un aspecto de palacete griego, ¿no? Pues en ese interior vemos también que atesoraban objetos de todo tipo, entre ellos loza dorada. Incluso algún contemporáneo les dedicó una crítica un poco ácida al decir que eran una especie de ropavejeros que lo guardaban todo sin criterio, ¿no? Cosa que no debía ser muy cierta, pero en fin, era un poco la visión. Hay que decir que en esos momentos sí que Miquel i Badia, por ejemplo, se queja de que, estamos hablando de la década de los años 70, 80 del siglo XIX, que hay un auge, se vive un auge del coleccionismo, hasta el punto de que
es difícil ya comprar piezas, ¿no? Se encuentra, el mercado ha subido de precio, todo esto tiene un valor de mercado considerable y es difícil comprar piezas. Bueno, dentro de este contexto encontramos también la aproximación de arquitectos a la valoración de esta arte tradicional, la cerámica tradicional medieval, sobre todo, desde un punto de vista estético y de reivindicación del trabajo, dentro de un poco las teorías de William Morris, ¿no? La exaltación del trabajo manual, etcétera, vuelta a este pasado, y esto será fermento de ese nuevo coleccionismo que surgirá en torno al objeto azulejo, que hasta ese momento había sido un poco dejado de lado, ¿no? Estamos hablando de Barcelona, la Escuela de Barcelona de Arquitectura, donde Luis Domènech i Montaner es uno de los representantes más importantes. Él estudió en Madrid también, conoció casos relevantes como la cúpula alboaire de la Concepción Franciscana de Toledo, que reprodujo en uno de sus edificios más emblemáticos, que es el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau en Barcelona, donde actualmente se puede ver esta reconstrucción, esta neointerpretación de esa bóveda alboaire. Pero junto a él hay que decir que un grupo, Gaudí, Domènech i Montaner, y bueno, dentro del tema Cortina o Fontigumà, pues van a ser personas no solo interesadas por conocer el objeto, sino también por las evidencias que se conservan de la producción de estos materiales, ¿no? Y van a hacer viajes a Manises para conocer a los últimos fabricantes de loza dorada, por ejemplo, y luego utilizarán estos elementos para muchas de las obras que van a impulsar. Se utilizarán el azulejo como una evocación del pasado, pero también como un elemento a incorporar en sus nuevas creaciones. En los inicios del coleccionismo de azulejos valencianos pues encontramos figuras, nuevamente, Guillermo Joaquín de Osma i Escull, Mariano García Mas, escultor dibujante, Josep Fontigumà, que es un arquitecto de este grupo de Barcelona, José María Manuel Cortina Pérez, otro arquitecto, en este caso valenciano, José Baudrià, simplemente es un poeta, erudito, Francisco Almarcha, anticuario, Manuel González Martí, el fundador del Museo Nacional de Cerámica, Juan Peiró Urrea, un pintor, Manuel Vallarre Cortina, un escultor, y luego pues hay otros coleccionistas menores que incluso algunos de ellos son evocados por González Martí como inspiradores de ese coleccionismo incipiente cuando él era todavía un estudiante de bachiller, como podía ser Teodoro Llorente Olivares, uno de los fundadores del Ratpenat, una institución regionalista valenciana en la órbita de la Renaixença, que bueno, este ya tenía alguna cosa. El padre de González Martí, que era jurista, también tenía algún azulejito. O sea, quiere decir que dentro de la intelectualidad valenciana y de las personas, aunque no fuesen coleccionistas, tenían una cierta reverencia por ese objeto que era fácil de conseguir, ¿no? Ricardo Causarás, Marqués de Montortal, en fin, otras figuras. Guillermo de Osma pues hizo una increíble colección de loza dorada, la última gran colección de loza dorada que se pudo hacer en España, a caballo entre finales del siglo XIX y el siglo XX, y también de ejemplares muy notables de azulejería valenciana. Los de arriba, por ejemplo, este azulejo con la roseta y esa filacteria, creo que proceden de Toledo. El otro es del Gremio de Notarios, de la sede del Gremio de Notarios de Valencia. En fin, estaba conectado naturalmente, como ya se ha hablado esta mañana. Había una conexión entre muchísimos de ellos, correspondencia, contactos directos, hasta el punto que, bueno, un poco como chascarrillo, Guillermo Joaquín de Osma i Escull, desde sus cargos relevantes de la Administración del Estado, como ministro, en fin, y representante de la Administración en muchos temas, pues estaba a veces como presidente de tribunales y conocía a González Martí y decía, este don Manuel es un hombre curioso, se presenta a todas las oposiciones que se convocan del Estado, dice, pero lo más curioso es que las gana. Bueno, Mariano García Mas. Bueno, Mariano García Mas fue profesor de dibujo cuando González Martí intentaba despuntar, todavía siendo bachiller, ¿no? Siendo un estudiante.
y él lo retrató en la revista Impresiones, le hizo una caricatura, ahí lo vemos, y le dedicó ese versito abajo, pues con su colección de azulejos. Esa colección de azulejos que el propio González Martí fotografió, y aquí vemos, esto es un álbum donde González Martí iba recopilando informaciones varias, de prensa, temas que iba sacando de archivos, recortes, etcétera, y anotaba: azulejos valencianos del siglo XV y XVI fueron coleccionados por Mariano García Mas y a su muerte vendidos por su familia al Museo de Barcelona. Bueno, tenemos todas las fotos. Yo he seguido la pista de esa colección y no, la verdad es que en el Museo de Barcelona actualmente no saben, se ha perdido. Bien, José Font i Gomà es otro arquitecto catalán de este grupo que se dedicaba a hacer estas excursiones artísticas. Es uno de los constructores que participan uno de los arquitectos que participan en el proyecto del Castell d'Estrès Dragons en Barcelona, en la Exposición Universal, etcétera. Autor de obras de carácter medieval como Campinet de les Torres, Santa Esteve. El mundo medieval siempre es un mundo de inspiración para él. Hizo una colección. Bueno, más que nada se dedicó a la investigación del azulejo medieval valenciano y catalán. Y es el autor de la primera síntesis, una síntesis que tiene un cierto valor porque documenta muchísimas piezas extraídas de edificios que en aquel momento estaban siendo expoliados, ¿no? Es una fuente de primera mano, como el Palacio de los Boil de Manises, la residencia señorial de los Boil, en la ciudad de Manises, señores de la población, o bien este azulejo con la inscripción Vostra virtud de mos mèrits lo guardó, que venía del Palacio de los Almunia de Valencia. Es una de las primeras fuentes que tenemos. Y en el caso valenciano, conectado con estos arquitectos de Barcelona, tenemos a José María Manuel Cortina Pérez, y es interesante su testimonio porque de alguna manera explica por qué coleccionar azulejos. Bueno, él estaba un poco imbuido por ese pasado señorial, ¿no? Un símbolo de un feudalismo valenciano, y él decía, el más suave y transigente de los implantados en Europa. Bueno, era una visión suya. Hablaba también de que ese azulejo representaba manifestaciones valencianas de personalidad, estudios de nuestras pretéritas industrias decorativas, y destaca importantes restos de azulejería ojival, mudéjar y renacentista en la memoria que hace para convertir el Palacio de la Cuas en monumento histórico artístico, que vino unos años después. Y le encuentra valores de tipo decorativo, heráldico, regional. En fin, vemos que de alguna manera justifica el por qué hacer acopio de estos bienes que hasta ese momento, hasta la primera década del siglo XX, pues habían pasado un poco desapercibidos por lo que era el coleccionismo. Entonces vemos que recopiló, pues no sé, casi unos 400 azulejos y luego los legó a la ciudad de Valencia. Y luego tenemos la figura de Almarche, que falleció en el año 27, y su colección pasó íntegramente a la Diputación de Valencia. Desgraciadamente no sabemos exactamente qué bienes son dentro del patrimonio de la Diputación, qué bienes proceden de esa donación a Almarche y qué bienes se mezclaron con parte de la colección González Martí después de la Guerra Civil Española, porque González Martí se refugió en Madrid en el 36 y estuvo residiendo en Madrid del 36 al 39, se pasaba el día en el Instituto Valencia de Don Juan redactando la cerámica de la historia de la cerámica del Levante español, el tomo primero, porque era donde tenía la biblioteca, en fin, tenía conocidos, las amistades, tenía todo lo que necesitaba. 3 años estuvo ahí. Y en ese momento, pues su casa, su colección es incautada y pasa a ser, en algún momento, pues parte de su colección se mezcló con otras colecciones que tenían las instituciones públicas. Entonces, él cuando creó el museo, lo que intentó fue reunir todas estas colecciones que se había perdido un poco de dónde procedían, si eran Almarche, si eran Cortinas, si eran otras. Y lo que intentó fue juntarlas en el museo diciendo, bueno, aquí hay cosas mías, pero yo no lo voy a decir, yo tampoco voy a anotar de qué cosa es de quién, punto. Y ahora tenemos ese lío museográficamente, ¿no? Porque tenemos cosas que pasan como colección Almarche, que son en realidad colección González Martí, etc. Bien,
estos son detalles menores. Pero González Martí tuvo una colección de azulejos inmensa, aparte de loza, ya lo hemos comentado. Él siempre dice que la colección fue posible gracias al compromiso y a la colaboración, a la ayuda y a la pasión de su mujer, Amelia Cuñat i Montleón, que venía de una familia de ceramistas, porque su abuelo había creado la fábrica La Bellota en Valencia. Bueno, no se llamaba La Bellota en aquel momento, era la fábrica de San Carlos. Pero bueno, aquí vemos pues, que en el año 16 continúa con esa dinámica de mostrar la colección siempre. Y antes de que existiera el Museo Nacional de Cerámica, todo el mundo conocía la colección de González Martí como el Museo de la Cerámica Valenciana. Estaba abierto al público, bajo consulta, pero, en fin, no tenía ningún problema en atender a la gente, y siempre que había excursiones de eruditos, de krausistas, básicamente, estudiantes de Madrid, estudiantes de Oviedo, etcétera, visitas intelectuales, a visitar la ciudad, pues iban a visitar su colección. En esta imagen vemos que la colección de azulejería realmente era muy grande. Esa colección en los medios de prensa se divulgaba como la colección de la Escuela de Cerámica de Manises, porque como él era el director de la Escuela de Cerámica de Manises, pues la gente confundía los términos, ¿no? Pero bueno. Bien, hay otras colecciones relevantes que se van formando, la de Francesc Santacana y Campmany, la Rajadora de Martorell, o, por citar otra, la de Vicent Ros y Valdevell, el Memorial Ros en Martorell, que actualmente están abiertas al público, tuteladas por la Diputación de Barcelona. Y en la de Vicent Ros, sí que es interesante que hay un lote de más de 2.000 azulejos heráldicos que procede del Palacio Padre Huérfano, es uno de la familia Torres Aguilar de Valencia, que era propietaria de varios inmuebles, entre ellos el Castillo de Alacuás. Y están en esos paneles del techo. Fue una de las últimas adquisiciones de Vicent Ros antes de dar toda su colección a Martorell. Y hay otros casos un poco secundarios, como por ejemplo el de Antoni Mulet i Gomila. Hizo una institución de carácter folclorista en un barrio de Palma que se llama Génova, que está al pie de la montaña, yendo hacia Andratx, en la ciudad. Y ahí reunió sobre todo temas de indumentaria, de tradiciones populares. Escribió muchísimos pequeños opúsculos explicando pues eso, tradiciones insulares, pero consiguió reunir una gran colección de cerámica que actualmente está conservada en los fondos del Museo del Santuario de Lluc, en Mallorca. Y finalmente, pues recordar a Lázaro Galdiano, pues que no tenía mucha loza dorada ni muchos azulejos, alguno tenía, pero piezas muy relevantes, como este gran plato con las armas de Felipe de Borgoña, adquirido en Nueva York en los años 40, que es de las últimas adquisiciones relevantes que se hacen, porque hay que pensar que la loza dorada del siglo XV, a principios del siglo XX, es prácticamente ya imposible adquirir ninguna pieza, porque ya casi todo está en manos de coleccionistas extranjeros, básicamente, algunos españoles, pero básicamente extranjeros. A modo de conclusiones, pues el coleccionismo se inicia como un medio para conservar elementos del pasado, bien como prueba de erudición personal, bien de prestigio, finalidad educativa. La loza dorada con su halo de leyenda material se convierte en el primer bien codiciado por muchos de estos coleccionistas, y muchos de ellos son eruditos porque realizan investigaciones e intentan analizarlas y situarlas cronológicamente, y la utilizan como un material didáctico importante. Y en España aparece el fenómeno de la emulación de este coleccionismo erudito extranjero, y que genera ese interés también por la compra, para la preservación de esos bienes en nuestro país. Paralelo a esto existe una exaltación del pasado histórico, tanto a nivel nacional, de lo que sería España como regional, de las identidades regionales, el regionalismo y el nacionalismo estatal. La azulejería es usada como un elemento de exaltación de los supuestos valores de la sociedad caballeresca, como hemos visto en el caso de Cortina. El patrimonio del pasado sirve de inspiración a artistas, tanto pintores como escultores como ceramistas, y afortunadamente muchos de estos
legan el patrimonio atesorado a museos o fundan instituciones de conservación, exposición y estudio. Y simplemente para terminar, como vía para que todo ello se materialice se da en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, una reivindicación de la necesaria preservación de los bienes materiales, muestra la historia del país, en museos públicos locales y nacionales. Uno de ellos es la iniciativa, por ejemplo, generada entre los intelectuales de Manises, el farmacéutico, el médico, el cura del pueblo, Vicente Vilar, un ingeniero, etcétera, que le piden a María Cristina que funde un museo nacional de cerámica en Manises como el de Sèvres. Muchísimas gracias.